Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar en este magno evento y comentarles algo sobre nutrición materno-fetal. Ya muchos de ustedes me han escuchado antes hablando del tema. Esta vez quisimos dar un enfoque un poco más actualizado y es la nutrición materno-fetal en el contexto de la pandemia COVID-19, las implicaciones que hay y cómo podemos mejorar resultados perinatales basados en el manejo de la nutrición materno-fetal, que es lo que nosotros podemos hacer desde nuestra consulta. Declaro que no hay conflicto de intereses, todos los conceptos, responsabilidad de ellos son mía absolutamente, así como de todas las conclusiones que saquemos acá, conocimientos que yo les transmita. Esto es para ponernos un poco en contexto y paso rápidamente en eso. Esto es una encuesta que se hizo el año pasado. Si la hiciéramos este año, seguramente los indicadores serían peores. Mire los porcentajes de personas que han experimentado disminución en los ingresos, dificultad para conseguir alimentos, muchos disminución de platos y comidas en sus viviendas y en sus familias. Todo esto tiene que ver con inseguridad alimentaria. Y eso hizo que se generaran muchos papers, muchos documentos donde se trata de explicar cuál es el marco conceptual para entender cómo esta pandemia COVID-19 está relacionada con el incremento de la inseguridad alimentaria y esto a largo plazo tiende a empeorar los indicadores de salud y enfermedades crónicas no transmisibles. Es por eso que muchas personas hablan de que debíamos hablar de una sindemia y es que ya teníamos una epidemia de malnutrición en nuestra población y que afecta especialmente a embarazadas y sabemos que Colombia no es ajeno a esto, donde hay malnutrición por desnutrición y sobrenutrición y que ya nos está dando unos indicadores de morbimortalidad muy malos. Y ahora por el efecto de la pandemia y la inseguridad alimentaria, esto tiende a empeorar. Y el marco conceptual es este, es que había una estructura, un contexto estructural preexistente donde había un sistema frágil de alimentos, disparidades en salud y económicas, inequidad. Y en el contexto estructural de la COVID-19 y la pandemia, obviamente hay una crisis económica, distanciamiento social, pérdida de trabajos, pérdida de ingresos, incremento en la demanda para ayuda de alimentos y un colapsado sistema de salud. Eso a nivel individual y familiar está directamente relacionado con inseguridad alimentaria, que va a llevarnos también a otras cosas. Es la respuesta inflamatoria sistémica que se genera por esta enfermedad, el estrés en los hogares, en los familiares y los cambios en el comportamiento, todo relacionado con resultados de pobres resultados de salud, pobre salud mental, enfermedades crónicas que generan mayor morbimortalidad y adquisición de riesgos de desarrollar esas enfermedades crónicas en el futuro. Y todo esto nos lleva como a un círculo vicioso de nunca acabar. En 2020, ustedes ya han visto cada que hacemos presentación, hacemos esta revisión de la UNICEF de cuál es el panorama de la seguridad alimentaria en el mundo. Y es que el hambre ha aumentado y la inseguridad alimentaria también se ha incrementado. 690 millones de personas en 2020 padecen de hambre crónica, pero por efectos de esta pandemia se espera que haya un incremento mayor. De hecho, para 2030 estaba estimado que pudiera subir esa cifra a 840 millones de personas. Por eso, para este año habrán hasta 265 millones más de personas expuestas a inseguridad alimentaria aguda. Y esto repercute directamente en el desarrollo fetal y en el resultado perinatal de nuestras embarazadas. Desde mucho antes, en encuestas que se han hecho de 2013 a 2007, se ha detectado que en los países de medianos y bajos ingresos en nuestra región hay un déficit importante y considerable de múltiples micronutrientes. El más prevalente en países de bajos y medianos ingresos sigue siendo un déficit de vitamina D, déficit de yodo, déficit de zinc, infantes, anemia y déficit de hierro como causa de esa anemia. Y esto no ha desaparecido, antes ha empeorado. Es cada vez más común ver estas imágenes de zonas de nuestro país donde se padece de hambre, de déficit de micronutrientes o incluso de otras formas de malnutrición, como la sobrenutrición, obesidad, pero con carencia importante de micronutrientes, la llamada hambre oculta. Esta diapositiva que se ve muy complicada y parece un circuito eléctrico es para que vean solamente la interrelación grande que hay entre tres escenarios. O dietas energéticamente inadecuadas donde hay un ciclo de desnutrición y eso se va a perpetuar en el tiempo, o dietas densas en energía, que es una de las cosas que padecemos actualmente en la región, la obesidad. Es más fácil consumir alimentos hipercalóricos que también me generan una serie de cambios. Todos ellos, aunados a déficit de micronutrientes, me van a generar unas enfermedades o el riesgo de algunas enfermedades que son las que están marcadas aquí en gris. Mayor probabilidad de infección, inflamación, disbiosis intestinal, fetos que pueden crecer grandes por el sobrepeso y la obesidad y enfermedad cardiometabólica, la programación fetal de la que tanto hablábamos. Y ustedes ven cómo se interrelacionan ellas
y una va generando la perpetuación de la otra. Es decir, es un ciclo que se repite intergeneracionalmente. Ahora, en épocas de pandemia se ha tratado de estimar cuál es el efecto indirecto temprano de esa pandemia en la mortalidad materna y fetal o infantil, sobre todo en nuestros países, en nuestra región, de medianos y bajos ingresos. Aquí se estudiaron 118 países y se analizó cómo había cambiado las tasas de mortalidad materna y de infantes. Este es el resumen de la mortalidad materna. Lo que se ve en azul es la línea de base. Estos son 3 escenarios que se plantearon, escenarios donde había una inseguridad alimentaria leve, moderada a severa y con cambios grandes en el acceso a sistemas de salud. Va desde el mejor escenario, en este caso casi que el menos peor, hasta el peor de los escenarios. Y en general, la tasa de mortalidad materna aumentó del 8.3 hasta el 38%, más muertes maternas ahora durante la pandemia, de las que teníamos antes de la pandemia. Eso significa que en 6 meses podemos tener de 12.000 a 56.000 muertes más. Y en cuanto a muertes infantiles, el incremento fue del 9.8 al 44.7%. Eso significa que por efectos de la pandemia se van a morir entre 250.000 hasta 1 millón, un poco más de 1 millón de niños por efecto de la pandemia en estos países. Por eso se ha visto también entonces que hay que hacer análisis de qué es lo que pasa, qué fue lo que generó ese aumento de la mortalidad, y se encontró una relación directa y una asociación fuerte en estos resultados perinatales. COVID y embarazo, mayor riesgo, 28% más de muerte fetal intrauterina, 37% más de muerte materna, sobre todo en países de medianos y bajos ingresos, hasta 6 veces más, casi 6 veces más riesgo de embarazo ectópico y casi 5 veces y media, casi 6 veces más riesgo de hipertensión gestacional. Pero además esto, cambios en el comportamiento, en ansiedad, en depresión, mayor riesgo de depresión en estas pacientes. Y son efectos de asociación fuerte publicados ahora recientemente, junio de 2021. Podemos nosotros lograr entonces mejores resultados perinatales, porque es que estamos viendo que la situación de inseguridad se agrava y los resultados maternos y fetales también. Claro que podemos hacer, y lo vamos a explicar desde el punto de la nutrición materno-fetal. Pero para eso vuelvo y recalco la política de FIGO. Piensen en nutrición primero, en todas las etapas de la vida de la mujer. No solo durante etapas tempranas del embarazo, último trimestre o en la lactancia. Desde antes, casi desde que la mujer está en edad fértil, debemos empezar a hacer intervenciones en salud desde el punto de vista de nutrición para poder mejorar esos resultados. Porque es evidente que con respecto a las mujeres no embarazadas, en la gestación y en la lactancia, los requerimientos porcentuales de energía, proteínas, micronutrientes, vitaminas, minerales se aumentan en porcentajes importantes. Sobre todo en gestación, los requerimientos de hierro y ácido fólico son mayores. Pero miren, la energía, tanto en el embarazo como en la lactancia, el aporte de proteínas, nosotros que le teníamos tanto miedo a dar aporte de suplementos o complementos nutricionales con proteínas a las embarazadas, es que ellas necesitan un poco más, no solo en el embarazo, también en la lactancia. En la lactancia hasta 60% más de aporte de proteínas con respecto a la época en que no estaba embarazada. Y así todos los micronutrientes. Es por esto que basados en el concepto FIGO y de origen temprano de la enfermedad en el adulto, se recomendó desde 2015 que el manejo integral de la embarazada fuera en el curso de la vida, desde la preconcepción, cada uno de los trimestres del embarazo y la lactancia. Y la clave es tener en todas esas etapas una dieta balanceada. ¿Cómo lograr una dieta balanceada? Las guías que sacó el ministerio hace un par de años muestran cuáles son las recomendaciones y seguramente ustedes ya las conocen. Pero aquí quiero recalcar los puntos claves, que es lo que vamos a tratar de dejar como mensajes claves durante esta presentación. Durante ese curso del embarazo yo tengo que tratar de lograr una ganancia de peso adecuada en el embarazo para obtener un buen peso en el bebé y lograr una recuperación del peso pregestacional adecuada en la mamá. Entonces, el peso es muy importante. Y lo otro es el aporte de nutrientes. Y cuando hablo de nutrientes no me quedo solo en micronutrientes, en vitaminas. Son macro y micronutrientes. Miren que en cada etapa del embarazo, incluso desde la concepción, cada uno de ellos
tienen importancias relativas que van variando. Al comienzo, antes de la concepción, son más importante el aporte de algunos micronutrientes, hierro, vitamina B12, yodo, vitamina D. En el primer trimestre también, y ya empiezan las proteínas y las grasas a jugar un papel importante, y esas proteínas y grasas ya pasan a primer lugar al final del embarazo y en la lactancia. Pero miren que no desaparece la importancia de los micronutrientes. Con esta gráfica en la cabeza, nosotros podemos definir cuál es el manejo óptimo y qué es lo que tenemos que hacer para controlar a nuestras embarazadas. Primera pregunta a resolver: ¿cuánto peso debe ganar entonces una embarazada? Y eso parece muy trillado y está definido en muchas guías, pero guías que al momento actual, con la evidencia que tenemos, vamos a tener que volver a actualizar, vamos a tener que revisar. Porque históricamente esta ha sido la recomendación y es lo que está escrito en las guías de la mayoría de nuestros países. Clasificarla según el índice de masa corporal, desnutrida, normal, sobrepeso y obesidad, y según eso, definir cuál es la ganancia óptima durante el embarazo, teniendo consideración especial en los embarazos múltiples, con una mayor ganancia de peso, o en las adolescentes, que se van sobre el límite superior de ganancia de peso, porque ellas tienen que crecer ellas y aportar para el crecimiento y desarrollo del bebé que llevan en el vientre. Problemas de esta recomendación. Primero, fue hace mucho tiempo que se realizó y fue basada esta recomendación del Instituto de Medicina en obtener un peso normal al momento del parto, es decir, evitar el bajo peso al nacer, tener bebés que pesaran más de 2.500 gramos, sin tener en cuenta otras comorbilidades, como el desarrollo de hipertensión, preeclampsia, diabetes, mortalidad materna, mortalidad neonatal. Al no tener en cuenta esas comorbilidades y enfocarse solo en la obtención de un peso fetal, neonatal, al momento del parto adecuado, de pronto se dejaron pasar muchas consideraciones. Una de ellas, la más importante, clasificar la obesidad y el tipo de obesidad para definir qué tanta ganancia debe tener, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Cómo lograr esta ganancia de peso? Mensaje clave número 1, con manejo integral de nutrientes. No solo es dar multivitamínicos, es aportar más energía en cada una de las etapas del embarazo. Miren, segundo y tercer trimestre, hasta 360 kilocalorías más de energía. Tercer trimestre, 475 kilocalorías más. En la lactancia, hasta 500 a 700 kilocalorías más de energía. Entonces hay que aportar calorías, carbohidratos, proteínas y grasas. En negrita ustedes ven el aporte y mayor con respecto al periodo de no embarazo. O sea que uno de los puntos claves es: no desechen la posibilidad de utilizar complementos nutricionales que tengan proteína, grasas, carbohidratos, además de micronutrientes en el manejo de sus embarazadas. Porque en situaciones de inseguridad alimentaria, la evidencia dice que yo debo suplementarlo integralmente y puedo ayudarme de complementos nutricionales. Por eso, no es poner en una balanza si es solo con alimentos o es solo con pastas y con intervención. Yo creo que es un balance entre las dos cosas, tratando de individualizar qué necesita cada paciente, cuáles son las oportunidades que tiene de conseguir alimentos de calidad, no comida chatarra o calorías vacías, sino alimentos de calidad, y cuáles son sus requerimientos especiales. Este paper me gusta mostrarlo mucho, salió en diciembre de 2020, reciente, 6-7 meses, donde se hizo en la revisión Cochrane una revisión, valga la redundancia, de todas las intervenciones antenatales que se hubieran estudiado allí para prevenir la óbito fetal o la muerte fetal, pérdidas fetales y muerte perinatal. Y esta fue una revisión de todas esas revisiones que se habían hecho, de todas las intervenciones. Y en cuanto a intervenciones nutricionales, encontraron que se habían hecho hasta 2020 5 ensayos aleatorizados, más de 3.400 mujeres estudiadas, y el que mostró evidencia clara de un efecto benéfico para disminuir la muerte neonatal fue el uso de suplementos energéticos proteicos balanceados. Una disminución del 40% en mortalidad cuando se usan suplementos proteicos energéticos balanceados. O sea que hay que quitar el miedo a utilizar compuestos que tengan proteína, que tengan carbohidratos, que tengan energía y decir que es que no los puedo usar porque la señora se me va a engordar más. No, es que puede que yo tenga pacientes obesas malnutridas, sarcopénicas, con déficit de micronutrientes y aquí yo tengo cabida para esos suplementos y me disminuyen la mortalidad. Esta es la imagen de lo que yo tengo que tener en mi cabeza de cómo distribuir la alimentación y la suplementación en las mujeres. Yo puedo reemplazar
si tengo la oportunidad y la necesidad, las raciones de media mañana, media tarde, por complementos nutricionales que aporten proteína o energía. O tengo la posibilidad en situaciones especiales, y les hablo, por ejemplo, de diabéticas gestacionales o diabéticas pregestacionales, de tener que reemplazar una de las comidas por productos nutricionales diseñados para diabéticas. Productos que están diseñados con índice glicémico muy bajo y para mantener un control metabólico mucho más adecuado. Y cuando yo logro en una de estas comidas implementar una de esas intervenciones, logro niveles metabólicos y de control mucho más adecuados y disminuyo a largo plazo las complicaciones materno y perinatales. ¿Qué pasa cuando no lo hago? ¿Y cuál ha sido el histórico natural de la ganancia de peso y las recomendaciones que hemos dado? Que no se cumple. En este metaanálisis estudio australiano en 2017, más de 1.300.000 mujeres estudiadas se dieron cuenta que solo el 30% tenían la ganancia de peso óptima para su estado nutricional. Es decir, ganaban lo que les decíamos que debían ganar según su situación nutricional. 70% no. Casi la mitad de las mujeres embarazadas se iban por encima de la ganancia adecuada y una cuarta parte estaban por debajo de la ganancia adecuada. ¿Qué se pudo concluir en cuanto a resultados perinatales? Que más que el estado, que más que la ganancia de peso durante el embarazo era la situación nutricional previa al embarazo la que más influía en el desenlace perinatal. Es por eso que salió esta recomendación del grupo de estudio de Early Nutrition Project, donde un grupo de expertos discutían diferentes temas y trataban de reevaluar qué, a la luz de la evidencia actual, qué es lo que debemos hacer. Uno de los cambios que podemos implementar y seguramente en un futuro cercano las guías vayan a cambiar es este estudio del proyecto del ciclo de vida para la obesidad y resultados en la infancia mostró que era mucho mejor, además de clasificar el estado nutricional, dividir el tipo de obesidad y que si teníamos en cuenta no solo el peso adecuado al nacer de ese bebé, sino disminuir el riesgo de un resultado adverso materno como el desarrollo de diabetes, el desarrollo de hipertensión, el parto pretérmino, es decir, las otras comorbilidades, la ganancia de peso debía ser modificada. Y uno de los puntos más importantes se ve acá en las obesas. Miren que las obesas clase 1, clase 2 y clase 3, especialmente clase 2, clase 3, pueden desde ganar 0 kilos hasta ganar solo 4 máximo durante el embarazo. Pero eso es lo clave. Antes el mensaje que nosotros dábamos era, una mujer así obesa debe ganar siempre entre 5 a 7 kilos durante la gestación. Ahora el mensaje es, una paciente obesa, sobre todo obesidad 2 o 3, puede quedar sin ganancia de peso durante la gestación. Entonces ustedes preguntarán, pero si no gana peso, ¿qué va a pasar? Lo que hay que enfocarse es en cómo es el crecimiento fetal y dar una adecuada suplementación de micronutrientes, que no haya hambre oculta, que no haya un déficit de micronutrientes. Esto es lo que vemos cada vez más en nuestras consultas, pacientes con estos grados de obesidad. Pero lo que tenemos que cuidar es esto, que no se nos vaya la mano a veces sobrenutriéndolas y sobrenutriendo al bebé y desarrollando más riesgos de obesidad o de problemas en la infancia. Estos bebés tienen hasta 5 a 8 veces más riesgo de quedar diabéticos y ser obesos. O que hagamos dietas restrictivas que no son adecuadas o que simplemente el tipo de nutrientes que le estemos dejando ingerir a la mamá o que le hayamos recomendado le perpetúen a ella la obesidad, pero no pasen al bebé y se vaya notando una restricción o un retardo en ese crecimiento, hasta una malnutrición intrauterina. Lo que queremos es esto. Yo no tengo problemas si la curva de crecimiento del bebé es pareja, está normal, así sea pequeño, y que la mamá no gane peso, se quede obesa. Si yo logro obtener una curva de crecimiento normal, no tengo que enfocarme en decirle a la mamá, usted no ha ganado peso, tiene que comer más, incremente la ingesta, hay que ganar más peso porque si no el bebé va a tener problemas. No. Fíjense que la ganancia de crecimiento del bebé es normal y la mamá se puede quedar con 0 kilos de ganancia de peso. Muchas de ellas los pierden en los primeros meses de embarazo. No es necesario hacérselos repetir a volverlos a ganar, no. Nútrala, supleméntela y mire el crecimiento fetal. Como ha habido tanta duda y hay tantos mitos con respecto al uso de la suplementación, hay gente que dice que no, solamente con la dieta es suficiente, pues se hicieron muchos estudios y se han hecho muchas revisiones. El doctor Robert Black, que es el editor de la revista Lancet de los suplementos de nutrición materno-infantil,
hizo esta revisión. Y lo básico cuando uno ve los beneficios de la suplementación es analizar qué beneficios tiene, qué riesgos tiene y cuáles son los costos. Y eso se pudo revisar recientemente y demostraron que sí, que hay beneficios con múltiples micronutrientes. Y el cambio en el paradigma es que antes utilizábamos solo hierro y ácido fólico, recientemente calcio y no más. Ahora estamos utilizando compuestos multivitamínicos, múltiples micronutrientes que además tienen hierro y ácido fólico en cantidades adecuadas. Y cuando yo comparo la utilización de solo hierro y ácido fólico versus una multivitamínico, veo que los resultados son mejores cuando uso el multivitamínico. Y hay disminución en mortinatos, hasta un 21% de disminución de bajo peso al nacer, hasta un 19%, 8% de disminución del riesgo de pequeño para la edad gestacional y 29% de disminución del riesgo de mortalidad a los 6 meses, especialmente si la mamá es anémica. Miren el cambio de paradigma, ya no, en una mujer anémica no hay que solo usar hierro o ácido fólico, sino que si le damos el hierro incluido dentro de un compuesto de múltiples micronutrientes, el resultado es mucho mejor. Y en las que están desnutridas, tengo una disminución del 16% en los partos prematuros. Estos son los beneficios de utilizar compuestos de múltiples micronutrientes. Ahora, muchos se dirán, pero es que a veces la mujer consume alimentos, además toma múltiples micronutrientes o se toma el multivitamínico, pero además el médico le mandó otro de los multivitamínicos nuevos que tienen proteína y energía y además tienen los mismos compuestos. Entonces hay un riesgo de que se vaya a intoxicar o se vaya a sobredosificar. Pues hicieron el análisis siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud y siguiendo estos criterios del Instituto de Medicina o Academia Americana de Medicina, como se llama ahora, para los Estados Unidos y Canadá. Y cuando yo combino o tengo una suplementación en la dieta adecuada, más las vitaminas y tomo el compuesto de múltiples micronutrientes o los combino, como en muchas ocasiones pasa, los que mostraron que se pasaban el nivel superior, upper level, eran el hierro, 127% se pasaba, el ácido fólico llegaba al 100% del límite máximo, la niacina llegaba un poco más del 100%, pero en ninguno se encontró que tuviera significancia con la presentación de efectos adversos. Entonces, consumir la suplementación más una dieta balanceada o buena en esos nutrientes o consumir dos grupos, multivitamínico con complemento nutricional juntos, aumentan específicamente estas concentraciones, pero no las llevan a niveles tóxicos. ¿A cuál es a la que más cuidado hay que ponerle? A la concentración de vitamina A, que no sobrepase las 10.000 unidades internacionales al día. Ahora, en esta revisión, 20 ensayos, se analizaron entonces cuál era el beneficio de todos esos múltiples micronutrientes y si había o no mayor mortalidad, porque es que hasta 2016 la recomendación de la Organización Mundial de la Salud era que no se utilizaran compuestos de múltiples micronutrientes porque estaban asociados con algunos resultados de mayor mortalidad. Pues no, en este metaanálisis se encontró que reducía el bajo peso al nacer, había reducción de pequeño para edad gestacional, parto pretérmino, mortinato y muerte neonatal, cuando utilizaba suplementación de múltiples micronutrientes en vez de hierro y ácido fólico, y que los dos corregían por igual la anemia durante el embarazo y que además no había mayor riesgo de mortalidad perinatal. Eso hizo entonces que el 30 de julio del año pasado la Organización Mundial de la Salud, a la vista de estos nuevos resultados, cambiara su posición y la nueva guía de la Organización Mundial de la Salud, que rige desde el año pasado, dice que sí, que se recomienda el uso de múltiples micronutrientes durante el embarazo. Ellos ponen ahí una visita, entre comillas, que es en escenarios de investigación clínica, pero cada vez más la recomendación de todos los expertos es que se use en todas las embarazadas, sobre todo en estos países de bajos y medianos ingresos, donde tenemos mayor inseguridad alimentaria y especialmente en esta época de pandemia. De hecho, la recomendación va un poco más allá y es que se use en todas las mujeres en edad fértil, o sea, casi que desde la adolescencia. Y es a lo que vamos. ¿Cuáles son las recomendaciones que ellos piden entonces? Que se supla esta cantidad de estos micronutrientes. Ustedes tienen la tabla y en las guías del ministerio las han sacado. Dos puntos importantes para mostrarles acá y que quiero que no pasen inadvertidos. Uno, que yo puedo dar el hierro en dosis diaria o que puedo dar el hierro de 30 a 60 miligramos en una dosis semanal. Y si lo voy a dar semanal en aquellas pacientes que no lo toleran bien o en la que
hay algo que no lo puedo hacer para darlo diario, tendría que dar 120 miligramos de hierro elemental semanalmente. Y eso es equiparable a que lo consuman todos los días. Y lo mismo pasa con el ácido fólico. Yo puedo dar de 400 a 600, 800 microgramos al día en las de bajo riesgo, pero si lo voy a dar semanal, debo pasar a 2.8 miligramos semanalmente. Y estas dos dosis, dar hierro y ácido fólico semanalmente, se han utilizado en muchos países en niñas en edad fértil, en etapa escolar, en su bachillerato. Y lo dan durante el periodo escolar. 9 meses al año les dan esto. ¿Qué tratan de lograr con esto? En países en Oriente. Que cuando lleguen, ya sea porque se embarazaron en la adolescencia o lleguen a la edad adulta, se hayan corregido estos déficits de folatos y de anemia y se disminuyan los riesgos de complicaciones. Eso se viene haciendo. Y vamos a ver sobre el final la recomendación de la Organización Mundial, donde se recomienda ahora y poner otro de los micronutrientes desde antes del embarazo. El producto de múltiples micronutrientes que utilizaba la Organización Mundial de la Salud contenía estas 15 sustancias. Si ustedes ven estas 15, unas más, otras menos, unas diferentes, otras no, están contenidas en la mayoría de micronutrientes o multivitamínicos que nosotros las casas farmacéuticas nos presentan. Y estas serían las dosis mínimas que deberían tener para lograr el mismo efecto benéfico que se logró demostrar con la utilización de este compuesto. Ahora, en épocas de pandemia, esta es la recomendación global que salió del grupo consejero técnico para el manejo de múltiples micronutrientes en el embarazo. Tanto la Organización Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, la UNICEF recomiendan uso diario de múltiples micronutrientes en embarazadas y lactantes, así sea que reciban o no comida fortificada. Cada vez se está masificando más el uso de múltiples micronutrientes en población de riesgo. Y entregarles raciones al menos para 3 meses cuando vayan a la consulta, porque es que parte de la pandemia, de los aislamientos, de las cuarentenas, hacen que no tengan acceso a los sistemas de salud. Entonces, garantizarles la suplementación. ¿Y qué era lo que tratábamos de ver con algunos de esos micronutrientes específicos durante la pandemia? Pues que muchos tienen influencia no solo en disminuir la severidad de la respuesta inflamatoria, sino además en mejorar la respuesta fetal neonatal. Y seguramente en los estudios a largo plazo veremos cuál es el impacto de esa cascada inflamatoria en el cerebro y comportamiento de estos bebés. Pero los nutrientes que tienen efectos gestacionales durante la infección COVID-19 en el desarrollo fetal ya se han estudiado y ya se han determinado. Hay una mielinización y hay unos cambios muy importantes en todo el cerebro de los bebés que tienen que ver con el neurodesarrollo y se dan hasta los primeros 2 años de vida. Pero mire que casi todos están, incluso desde el último trimestre, 2 o 3 meses antes del parto, es cuando más cambios hay a nivel de la corteza sensoriomotora, en la asociación en la corteza parietal y córtex prefrontal. Toda la mielinización y la sinapsis se empiezan a dar desde el último trimestre del embarazo. Manejar adecuadamente con suplementos y específicamente con estas moléculas que ya se estudiaron a esas mamás, específicamente durante la pandemia, puede mejorar los resultados neurocognitivos de la descendencia. Porque es que el 10% de los bebés tienen algún grado de deterioro neurológico, no retraso mental, algún grado del espectro autista, deterioro cognitivo, trastornos de ansiedad, depresión, déficit de aprendizaje. Eso ya está definido. En esta época de pandemia, esto puede aumentar dramáticamente por la cascada inflamatoria y de citoquinas que hay. Y las moléculas que se demostraron que tenían algún efecto eran estas: DHA, colina, vitamina D y ácido fólico. Las que cada vez muestran más evidencia del beneficio de su uso en embarazadas y en la etapa preconcepcional. Otro de los mensajes claves. DHA, importantísimo. En cada una de las etapas del embarazo, mejora la angiogénesis, la inmunocompetencia, factores de placentación mejores y disminuye el estrés oxidativo y la expresión de genes proinflamatorios. Y al final del embarazo, inclusive en la etapa postnatal, lactancia, mejora toda la neurogénesis, la sinaptogénesis y disminuye o es un bloqueador de la respuesta inflamatoria. Entonces, tiene efectos benéficos. ¿Hay que darlo desde cuándo? Desde el último trimestre del embarazo. ¿Cuánto? De 200 a 300 miligramos. En la dieta es muy difícil que consuman la cantidad adecuada, a pesar de que hay alimentos ricos en DHA. Pero como cada vez es más difícil, cada vez usamos más la suplementación en los multivitamínicos o complementos. La colina. Muchos apenas empezamos a oír hablar de la colina ahora.
desde hace mucho se ha demostrado que es valiosísima para el neurodesarrollo, desarrollo ocular. Y disminuye esto, mire, esquizofrenia, autismo, déficit de atención y problemas conductuales. Dar la suplementación es costo efectivo, no es caro, y los beneficios en el desarrollo de ese bebé ya están demostrados. Miren, por ejemplo, esta comparación es muy buena. Es una gráfica que me gusta mostrar mucho porque compara nivel de colina deficiente en rojo versus normal en pacientes no infectadas versus pacientes infectadas, con una escala de desarrollo neurocognitivo que se les hace a los bebés y de neuroadaptabilidad se les hace a los 3 o 6 meses. Mayor puntaje significa mejor desarrollo. Entonces, pacientes no infectadas, así tengan niveles bajos, tienen un buen nivel de desarrollo, mucho mejor que las que tienen niveles bajos y están infectadas. Mire que solo con niveles bajos e infectarse empeora el resultado de ese bebé. Y el otro punto que es significativo, que entonces si tiene infección, pero tiene niveles de colina adecuados, mire cómo le mejora el puntaje de desarrollo de calificación. O sea que si se infecta, es mejor que no tenga niveles bajos de colina porque le va peor. Pero si se infecta y tiene una suplementación adecuada y niveles óptimos, el resultado es muy bueno, es comparable con una que no estuviera infectada. Factor protector de la colina. Vitamina D. Las guías y el consenso del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, de hecho, dicen que ni siquiera hay que medirla ni hay que hacer tamizaje. Cada vez nos damos cuenta de que hay más prevalencia de déficit en nuestra región y en nuestras embarazadas. Punto clave, este estudio lo traje solo para mostrar que tenemos la opción de medirlo en plasma o en suero. Es mejor medirlo en suero, detectamos más tempranamente la insuficiencia o el déficit de vitamina D cuando medimos la 25-hidroxivitamina D y podemos dar suplementación adecuada. Este metaanálisis salió y mostraba qué intervenciones prevenían que una mujer desarrollara diabetes mellitus gestacional. ¿Y por qué se las muestro? Porque una de las intervenciones era vitamina D. A las mujeres a las que yo les doy desde antes del embarazo, durante las etapas iniciales del embarazo, vitamina D, hago la suplementación, puedo disminuir hasta 49% el riesgo de desarrollar diabetes mellitus y especialmente en las obesas. Disminuye respuesta inflamatoria. Entonces miren cómo los micronutrientes cada vez se amplía su abanico para el uso durante el embarazo. Ahora, en este 2021, en marzo, salió publicada esta revisión de cuáles eran las intervenciones efectivas para manejar esa malnutrición. Era una actualización de toda la evidencia disponible. Estas son las intervenciones directas y la mayoría tienen que ver con suplementación. Y esto, que parece un poco enredado, lo voy a explicar, era para dejar este mensaje clave. Cuando yo doy múltiples micronutrientes, ya había, y hay evidencia fuerte, con múltiples micronutrientes yo ya había definido a 2013, cuando se hicieron los primeros análisis, que podía tener un 12% en reducción de bajo peso al nacer, un 11% en reducción de pequeño para la edad gestacional, 3% de partos pretérminos y no fue significante con abortos. Pero los estimados actuales en época de pandemia, todos esos porcentajes mejoran. Es decir, el efecto benéfico de estas intervenciones, la suplementación de múltiples micronutrientes o el calcio es mayor en época de pandemia que lo que teníamos antes. Y eso fue lo que se hizo con esta revisión de la literatura ahora en marzo de este año. Y este punto, que es importante y era el que teníamos abandonado, evidencia moderada, pero muestra que los compuestos que son balanceados de energía y proteína disminuyen significativamente la tasa de mortinatos. Este era el estimado antes de reducción y miren el estimado ahora de reducción, hasta 61%. En épocas de pandemia, de inseguridad alimentaria, de falta de acceso a alimentos saludables en cantidad adecuada, suplementar con compuestos que tengan energía, proteína y múltiples micronutrientes son dos cosas que salvan vidas. Y este salió, se llama, es un metaanálisis y mapa de la evidencia, es muy bueno. Les voy a mostrar resumido cuáles son los tipos de micronutrientes que tienen efecto benéfico o deleterio en cuanto a resultados perinatales. Los resultados a estudiar son preeclampsia, pequeño parada gestacional, bajo peso al nacer, parto pretérmino y mortinato. Un RR por debajo de 1 muestra factor protector, por encima de 1 efecto deleterio. Pues se encontró que cuando utilizaban vitamina D y calcio, disminuía el riesgo casi a la mitad de preeclampsia, pero con esa combinación de vitamina D y calcio aumentaba casi un 50% el riesgo de parto pretérmino.
pero parece que es un sesgo del estudio. Solo fueron 3 estudios y cuando quitaron los que tenían poder de sesgo grande, este efecto deleterio ya no se vio, porque ustedes ven que con vitamina D o con calcio solo, antes el efecto es protector, un 47% de disminución de riesgo. En general, la vitamina D me sirve para bajar riesgo de preeclampsia y pequeño paralaje gestacional. El calcio disminuye el riesgo de preeclampsia, bajo peso al nacer y parto pretérmino. El hierro, riesgo de bajo peso al nacer. Múltiples micronutrientes me sirven para casi todos. Proteína y energía balanceada, pequeño paralaje gestacional y riesgo de mortinato hasta 40%. DHA me disminuye el riesgo de bajo peso al nacer y de parto pretérmino. Y consejería nutricional antenatal, riesgo de parto pretérmino. Este es el mapa de evidencia actual, el más reciente, de todos los estudios que se han hecho y cuál es el impacto que tienen en nutrición materno-fetal. Por eso ustedes ahora se van a ver abogados por más nombres como estos. Ya no es solo hierro, ácido fólico, calcio. Hay que hablar de energía y proteína balanceada, de carbohidratos, de DHA, de índice glicémico, de luteína, de probióticos. Una cantidad de compuestos que están en nuestro medio, que los podemos utilizar y que debemos utilizarlos. Si somos responsables, deberíamos identificar quién se beneficia y usarlos en forma adecuada. Porque mira lo que vamos a migrar, lo que les decía. 2020, Organización Mundial de la Salud. Suplementación de calcio antes del embarazo para la prevención de preeclampsia y sus complicaciones. Es una guía de manejo. Por eso el otro punto clave, primero era ganancia de peso, uso de energía, proteína, micronutrientes en etapas críticas. El otro punto clave es, vamos a tener que migrar y si empezamos a tratar solo en el embarazo, puede que sea demasiado tarde si queremos quitar este círculo vicioso de malnutrición. Tenemos que migrar y tratar a las mujeres en edad reproductiva y a las adolescentes. Y a muchas mujeres en este momento, con la evidencia actual, seguramente tenemos que darle múltiples micronutrientes o en su defecto al menos hierro, ácido fólico, calcio y vitamina D, que es lo que la evidencia ha ido mostrando. Todo esto para lograr mejores resultados perinatales. Muchísimas gracias.